a todos. Un saludo, les saluda el maestro Abel Ruiz. En esta tarde vamos a darle a todos la más cordial bienvenida. Tenemos un tema sesionar en esta tarde. Muy bien, ya se encuentran en plataforma 12 participantes y vamos a iniciar ya en un momento más, en unos 5 minutitos. Vamos a iniciar con un tema tan importante en esta tarde, titulado Rol del profesional de enfermería en la seguridad e higiene en el trabajo. Muy bien, por ahí este tema nos lo va a dar el maestro Luis Alfredo Pereda Velasco. Maestro, ¿se encuentra por ahí? ¿Me escucha? Claro, aquí me encuentro. Perfecto, muy bien, maestro. Ya se están conectando nuestros participantes. Y en un momento más vamos a iniciar. Tenemos un registro de 50 participantes en esta tarde. Pues bueno, le recordamos a todos los participantes que este curso es totalmente gratuito. Lo único que tiene costo es la constancia. La constancia tiene un valor curricular de 2 horas y tiene un costo de 250 pesos para los interesados. Pues bueno, Blanca, ¿me escuchas por ahí, Blanca? Sí, maestro. Ok, vamos a hacer la presentación del docente, por favor. Adelante. Claro, buenas tardes a todos y bienvenidos. El profesor se llama Luis Alfredo Pereda Velasco. Grados académicos, tiene una licenciatura en enfermería por la Universidad de Papaloapan, Campus Tuxtepec, una maestría en ciencias de la enfermería por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Algunos de los diplomados con los que cuenta son calidad y mejora de servicios de salud para la certificación y fundamentos de la educación superior. Líneas de investigación actual con los que cuenta, que son determinantes sociales de la salud y gestión del cuidado de la salud. Bienvenido, profesor. Muy bien, Bien, muchas hay que hacer el gracias. hospedador. Por favor, Blanca, hacer hospedador al docente para que inicie el profesor y en unos 2 minutitos. 17 con 10 minutos iniciamos. Hay que hacerle hospedador para que nos proyecte sus diapositivas. Blanca, por favor. Ya puede compartir sus diapositivas, profesor. Bueno, también aprovechamos el espacio para hacer la promoción. Aprovechamos el espacio para hacer la promoción para nuestro diplomado. Vamos a iniciar un diplomado en cuidados intensivos este domingo. Este domingo iniciamos un diplomado en cuidados intensivos y hacer la invitación a todos los participantes de este curso. Les tenemos una super oferta a los que desean inscribirse a nuestro diplomado. Es un diplomado en cuidado crítico, diplomado en cuidados intensivos, es un diplomado en línea, que inicia este domingo, inicia este domingo 19 de junio a cargo de la enfermera urgencióloga Mileydis Juárez Pineda. A cargo de este diplomado, duración 4 meses, una inscripción de 750 pesos y una mensualidad de 750 pesos. Asimismo, también les compartimos que vamos a iniciar un diplomado con el maestro Luis Alfredo, un diplomado en protocolo de investigación, en elaboración de tesis, programado para el próximo mes de agosto. Entonces, por ahí los interesados en estudiar un diplomado en metodología de la investigación, vamos a iniciar un diplomado en el mes de agosto. Pues bueno, maestro, son las 17 horas con 10 minutos en esta tarde, martes 14 de junio. Iniciamos nuestro curso programado para esta tarde. Adelante, maestro, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Nada más confírmenme si logran escucharme de manera correcta.
Sí, se Sí, escucha profesor. perfecto, maestro. Ok, muy bien. Bueno, para mí es un honor estar en esta tarde con ustedes. Bien, considero que es un tema muy interesante para nuestra profesión porque de alguna manera estamos incursionando como enfermeros en áreas que también son competentes para nosotros y nos damos cuenta que el profesional de enfermería no solamente es aquel que se va a encontrar en un área hospitalaria, ¿no? Comúnmente la gente piensa que ser enfermero es solamente saber inyectar o hacer procedimientos básicos. Sin embargo, enfermería día a día o con el paso de los años ha ido incursionando en otras áreas que tal vez nunca se pensaba llegar. El tema que les traigo el día de hoy es un tema para mí, que a mí me gusta mucho, es el rol del profesional de enfermería en la seguridad y higiene del trabajo. Pensamos que el enfermero es aquella persona que va a estar solamente atendiendo pacientes, pero si recordamos dentro de nuestra formación académica, considero que la mayoría de los que estamos en esta sesión somos enfermeros de profesión, estamos estudiando. Comúnmente nuestros docentes nos inculcan mucho, incluso la Organización Mundial de la Salud también establece que debemos desempeñarnos en diferentes áreas, el área preventiva, ¿no? Que es un área de primer nivel de atención, el área, en este caso asistencial, que lo vemos muy común en un segundo nivel de atención, y tenemos también diferentes funciones que van a ser el área, por ejemplo, administrativa y el área de investigación. Bueno, para adentrarnos un poquito en este tema sobre el rol del profesional de enfermería, vamos a ver que nosotros vamos a tener dos definiciones muy importantes. En este caso, la definición de salud y la definición de salud laboral. Para que un enfermero pueda dedicarse a tener en cuenta este proceso de prevención enfocado en la seguridad laboral, debe de tener el conocimiento de ciertos conceptos y obviamente una preparación para que podamos entender a qué se dedica. Si bien es una pequeña introducción de lo que podemos hacer nosotros como profesionales de enfermería dentro de una organización, en este caso que puede ser alguna empresa, alguna industria, es importante conocer diferentes conceptos para que podamos entender qué podemos hacer, cómo podemos trabajar. Nosotros nos formamos comúnmente para cuidar gente, ¿no? En este caso, nuestra área experta es el cuidado de la persona. Muchas veces confundimos nuestra labor en cuidar con tratar, ¿no? Que muchas veces es algo hasta cierto punto relativamente incorrecto. Pero bueno, vamos a ver que nosotros desde que estudiamos enfermería nos han enseñado que la salud es el concepto principal y de que una persona debe de estar en un completo estado de bienestar, ¿no? Si bien esta modificación del completo se fue quitando paso a paso porque ninguna persona en algún momento debería de estar completamente sano, simplemente que debería estar en un estado donde estuviera en un equilibrio, ¿no? De bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Organización Internacional del Trabajo da una definición completa de salud laboral. ¿Cómo debe de ser la salud de los trabajadores, en este caso de los que laboran en una empresa? Pues prácticamente viene siendo parecida, ¿no? Aquí establece que debe de ser un grado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad de los trabajadores como ausencia de la protección frente al riesgo. Nosotros debemos de entender que para que tengamos salud, debemos de tener por lo menos tres características importantes, ¿no? Físicamente estar bien, psíquicamente estar bien y relacionarnos también debe de ser correcto. Pero aquí agrega algo muy importante la Organización Internacional del Trabajo. Protección frente a riesgos. Nosotros comúnmente fuera de la casa y en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvamos vamos a tener un riesgo mínimo que puede ser, si yo tengo precaución al momento de cruzar la calle, pues va a ser un riesgo hasta cierto punto leve, ¿no? Si voy distraído con el teléfono, pues puedo tener un riesgo de caída, ¿no? Por andar haciendo otra actividad y distraído con el teléfono. En el trabajo es importante establecer
que el trabajador que se encuentra dentro de un área laborando debe de estar protegido sobre los diferentes riesgos. Vamos a irnos un poquito más atrás de esta parte laboral. ¿Qué es un trabajo? Muchas veces nos indicamos y creemos que estamos formados para el área laboral, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito dentro de su formación, en este caso académica, se dieron cuenta que los formaban, ¿no? Les ponían disciplina, llegar temprano, puntualidad, respeto, valores, incluso les agregaban. Pareciera que de esta parte del siglo XX al siglo XXI hubo un proceso de cambio. ¿A qué vamos con esto? Pareciera que dijeron nuestras autoridades, no vamos a formar personas para el trabajo, vamos a formar personas para que podamos tener una mejor sociedad. Desafortunadamente considero, y mi opinión propia, considero que nos siguen formando para el trabajo, para el empleo, ¿no? Que es lo que seguimos haciendo con nuestros estudiantes día a día. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a ver que para que la salud laboral estuviera incluyéndose dentro de diferentes leyes, organizaciones, hubo que pasar también durante un proceso. Anteriormente, el trabajador no tenía un pago por realizar un trabajo, el trabajador no tenía un horario laboral, el trabajador estaba expuesto a diferentes tipos de agentes físicos, químicos, y al empleador no le importaba, simplemente ya no me servías y por lo tanto te desecho. No había una edad mínima para poder laborar, en este caso podíamos contratar a cualquier persona, ¿no? Que puede ser un adolescente de 15 años, puede ser también un anciano, ¿no? Que ya no puede hacer el trabajo, pero sí, nosotros lo contratamos porque no nos interesa más que el proceso de producción se siga concibiendo. Si bien, con el pasar del tiempo, la industrialización, esta parte, vino a cambiar todos estos procesos, ¿no? Ya no necesitaba yo tantos trabajadores, sino ahora necesitaba alguien que condujera una máquina o que la manejara de manera correcta. Vean entonces que anteriormente no teníamos prestaciones como hasta ahora. Nos enfermamos, ya podemos ir por algún tipo de justificante a una institución de salud, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, o incluso puede ser también el ISSSTE, ¿no? Entonces vemos cómo ha ido cambiando esta dinámica. Hay artículos que también establecen cómo debe de ser la jornada laboral, cuántas horas debemos de trabajar, a qué debemos de exponernos, a qué no debemos exponernos, cómo es este equipo de protección personal que debemos tener en diferentes áreas de servicios, es decir, no es la misma que voy a utilizar en un área donde yo me tenga que proteger los ojos, en otra área donde tenga que utilizar yo, por ejemplo, un casco, ¿no? Específicamente hablando de esa forma. Entonces, sí hay un proceso, ¿por qué? Porque ya se respetan los derechos laborales de los trabajadores y por lo tanto, pues hace énfasis en el cuidado del trabajador, cuando anteriormente esto no se llevaba a cabo de manera directa. Entonces, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? Conceptos, si bien son hasta cierto punto muy largos, pero debemos entender que estos conceptos son importantes. ¿Qué voy a hacer yo como en mi rol de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, voy a crear hasta cierto punto programas donde se establezcan medidas de prevención, es decir, voy a establecer algún programa de prevención donde se realice algún procedimiento de manera correcta, donde se tomen las medidas correctas para evitar que un empleado sufra algún accidente. En todo caso, también debo de establecer acciones de reconocimiento para que el empleado logre identificar dónde hay mayor riesgo de sufrir un accidente. Igual tengo que evaluar esas acciones para ver si son competentes o no de acuerdo al área, es decir, si las establezco de manera correcta, las tengo que establecer en todas las áreas, no nada más a una persona o en una área. Y sobre todo debo de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. En algunas ocasiones creemos que solamente la persona que se dedica en esta parte de seguridad y salud o seguridad laboral solamente es revisar que lleguen, que lleven los materiales, que todo esté en orden, y si llega alguien a enfermería lo voy a atender. Pero no es tan fácil y sencillo. Una persona que se dedica a esto debe de conocer
cuáles son esos accidentes que son más prevalentes en esa área, o si ya identifico cuál es la causa, pues la acción la debo de quitar o hacer una acción para que esto pueda quitarse y el proceso pueda darse de manera correcta. Si veo, por ejemplo, que hay muchos casos, por ejemplo, de contagio de COVID-19 por una mala práctica, y veo que en algún momento todos llevan su equipo de protección personal, pero resulta que en el comedor es donde hay ese contacto directo, todo el mundo se descubre la boca. Bueno, pues establezco estrategias directamente en esa área para que evitar ese tipo de contagios. Entonces, prácticamente hacemos la labor también de supervisores, ¿no? ¿Y cuál es nuestra función? Como en el área de enfermería, cuidar la salud del paciente, pero aquí es preservar la vida, en este caso, la salud del paciente y la integridad física de los trabajadores. ¿Con esto qué vamos a evitar? Bueno, vamos a evitar, como profesionales de la salud, que el trabajador sufra un accidente y que por ese accidente se vaya por días de incapacidad, la empresa tenga que pagarle a otro trabajador porque realice el trabajo que realizaba esa persona que se acaba de accidentar, y múltiples procesos más administrativos que se tienen que hacer. Yo creo que alguno de ustedes también esté elaborando, por ejemplo, en el área asistencial, puede darse cuenta que cuando llega una persona por un accidente de trabajo, en este caso, pues tiene que hacerse una entrevista directa, cómo fue que sucedió ese accidente, si de verdad le van a dar una incapacidad, si procede o no. Entonces es un proceso administrativo un poquito largo, ¿no? Independientemente de esto, podemos nosotros también realizar estas actividades donde en el centro de trabajo nosotros vamos, es muy común, por ejemplo, que nosotros como enfermeros identifiquemos la causa y logremos acciones, pero debo de saber qué acciones se van a tener que implementar dentro del área, no van a ser cualquiera, porque muchas veces ustedes saben que en los hospitales tenemos manuales de procedimientos o de funciones. También dentro de las áreas o empresas hay manuales de funciones y de procedimientos, y a veces esos procesos no se pueden modificar de la noche a la mañana, sino se tiene que llevar digamos que una retroalimentación de lo que se está haciendo de manera incorrecta para que se pueda implementar a su debido tiempo. Hay que tener en cuenta también que estadísticamente en México promedio ocurren 527.802 riesgos de trabajo por año, distribuidos de manera directa. Aquí podemos ver una gráfica específicamente que entre 2008 y 2018, ese es el promedio de accidentes que ocurren, ¿no? Las personas pueden tener un riesgo de trabajo que van a incluir accidentes de trabajo dentro de cualquier área laboral, accidentes de trayecto. ¿Esos cuáles son? Bueno, los accidentes de trayecto hacen referencia al traslado del trabajador desde su casa al trabajo y del trabajo hasta su casa. Ya si hubiera alguna desviación en el horario de trabajo, que el empleado hubiera tomado esa decisión de ir, por ejemplo, a un lugar diferente, ya no entraría como un accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de su hora laboral. No sé si ustedes se acuerdan que cuando los contrataron para un empleo, les pidieron un comprobante de domicilio. Bueno, ese comprobante de domicilio a la empresa les sirve para que puedan constatar de dónde está viviendo esa persona y logren identificar cuál es el trayecto de su casa al trabajo y viceversa. Y otras, pues van a ser las enfermedades de trabajo, que esas van a ser producidas por el ambiente donde esté laborando esa persona. Es decir, yo si soy enfermero asistencial y estoy en un segundo nivel de atención, me puedo contagiar de una enfermedad infecciosa. Y esa enfermedad infecciosa es una enfermedad de trabajo. ¿Qué pasaba con el COVID? Que no querían catalogarlo como una enfermedad de trabajo o un riesgo laboral. Entonces, en la siguiente gráfica podemos observar también la distribución de los riesgos de trabajo de acorde a los que ocurren por día, ¿no? En este caso que fue en el 2019. Podemos entonces nosotros observar que en promedio por día ocurrían alrededor de 1.446 riesgos de trabajo en todo el territorio nacional.
divididos de la siguiente forma. Como accidentes de trabajo tenemos una frecuencia de un 77%, ¿no? De personas que, digo, 77% de accidentes de trabajo que pueden ocurrir en las empresas. Entonces, estos accidentes de trabajo se pueden deber a diferentes factores, ¿no? Que puede ser por una mala práctica, que puede ser porque no se están estableciendo bien las normas para establecer ese trabajo, o incluso por la impericia también del mismo trabajador. Y vean, los accidentes de trayecto, solamente el 22%, junto con las enfermedades de trabajo eran muy pocas, ¿no? Que prácticamente es el 1%. Las defunciones que ocurren a nivel nacional, en este caso por el accidente de trabajo de trayecto, ocurren 4 defunciones por día como resultado de un riesgo de trabajo. Hasta cierto punto sí es alto, ¿no? Porque muchas veces nosotros debemos de tener el cuidado de hacer un procedimiento de manera correcta dentro de los hospitales, pero en las empresas es diferente, trabajan con algún equipo pesado que puede ser maquinaria y muchas veces pues no pueden controlar cierta fuerza y por lo tanto pues pueden fallecer. Entonces sí, hasta cierto punto se considera una frecuencia muy alta de funciones por día que se puede prevenir por acciones preventivas para evitar accidentes de trabajo o de cualquier tipo. Logramos ver entonces que por año ocurren en promedio 1.364 defunciones, de los cuales pues, pueden deberse a diferentes causas, que solamente la estadística nos marca el total, ¿no? Que pueden ser por agentes físicos, químicos, radiaciones, biológicos. Eso pues ya tendríamos que si nos interesara un poquito más esta parte, tendríamos que expresarlo de manera directa, ¿no? Para ver cuál sería la prevalencia de enfermedades o por qué falleció esta persona. Bueno, hay que tener en cuenta que para que ocurra un accidente, todas las personas debemos o tenemos un riesgo de trabajo. En el lugar en donde nos estemos incursionando o estableciendo un trabajo, tenemos un riesgo. Si bien la definición de trabajo o específicamente, tiene que estar relacionado con prestar, ¿no? ¿Qué es el trabajo? En algún momento nos hemos, creo que hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Bueno, el trabajo tiene relación con prestar un servicio del cual me van a dar un requerimiento monetario. Es decir, voy a prestar mis servicios como enfermero y la empresa me va a pagar esas horas de servicio. Pero no nada más es así de simple. La empresa debe de brindarme ciertas prestaciones para que yo pueda desempeñar mi trabajo de manera completa. Es decir, en muchas ocasiones cuando hay trabajos, por ejemplo, que no son hasta cierto punto, que la empresa no los quiere contratar por un determinado tiempo, donde no hay un contrato, pues se pierden esas prestaciones, ¿no? Que ustedes, creo que en algún momento todos hemos pasado por ese proceso. Entonces, ¿qué es un riesgo de trabajo? Bueno, pueden ser aquellos accidentes o enfermedades a los cuales vamos a estar expuestos cualquier persona que se dedique a laborar en un área, ya sea en un área administrativa, ya sea en un área asistencial, ya sea, por ejemplo, incluso las que se dedican solamente, hablando de empresas, en cualquier trabajo podemos tener un riesgo de trabajo, ¿no? Y esto, ¿qué va a suceder? Pues con motivo de que yo esté ejerciendo como tal mis actividades. Si bien, de acuerdo al artículo 473, establece dentro de la Ley Federal de Trabajo no sé si alguien quiere comentar algo, es que hay un audio prendido. Ok, entonces, continuamos. Dentro de estos accidentes, de estos accidentes vamos a tener diferentes o múltiples acciones que podemos hacer. Es importante que si nosotros tenemos un riesgo de trabajo, cumplamos con las normas que nos competen como trabajadores, es decir, utilizar el equipo de protección adecuado, la vestimenta adecuada, porque si no, ese riesgo de trabajo no sería favorable para nosotros. Y por lo tanto, no nos pagarían nuestros días de incapacidad, porque tal vez estoy cometiendo algo indebido. Tal vez no llevaba yo el calzado correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta, porque es incómodo.
Tal vez yo no llevaba en ese momento un aditamento, que puede ser un casco, mis gogles, el cubrebocas, o incluso los tapones auditivos. Y por eso ya tuve un problema de trabajo, un riesgo de trabajo. Si yo no los llevé de manera directa, pues el empleador no será responsable de ese riesgo de trabajo. Y bueno, como otro concepto vamos a tener qué es un accidente de trabajo. El accidente de trabajo es algo que ocurre dentro de mi trabajo o mi horario laboral, que va a ser cualquier lesión orgánica o perturbación funcional. Cuando hablamos de lesión orgánica, obviamente nos enfocamos específicamente en nuestro cuerpo, o perturbación funcional, alguna de las funciones que podamos nosotros tener. Es decir, por ejemplo, un trabajador que está expuesto a mucho ruido, a mayor 80 decibeles, puede tener una hipoacusia, y por lo tanto es un accidente de trabajo. Puede ocurrir en un momento determinado, sí. No va a ocurrir de un día para otro, sino va a seguir un proceso, ¿no? Hablamos de crónico o agudo. En este caso, ese paciente, hablando de trabajador, tendría un problema de que está perturbando su funcionalidad auditiva, ¿no? Esa capacidad de oír. Tal vez porque no se ponía los audífonos o el protector del oído para que pudiera, en este caso, protegerse, en este caso, el sistema auditivo. Y por lo tanto, pues perdió la audición, ya llegó a una hipoacusia y puede perder esa capacidad auditiva. En este caso puede ser por ese punto, ¿no? Que puede ser inmediata. Cuando hablamos de inmediato, es un accidente que puede ocurrir en este momento. Puede que como lo podemos ver en las imágenes, puede que yo me haya caído, haya sufrido algún choque eléctrico, algún aplastamiento, o incluso puede que también haya ocurrido algún problema neuromuscular, como puede ser un problema en las lumbares, ¿no? Por cargar un objeto pesado sin protección en esa parte. Entonces, vean que no nada más es establecer hasta cierto punto estrategias, sino también identificar cómo fue que sucedió. Vamos a ver también que este accidente de trabajo puede que suceda en ese momento, o puede que sufra un proceso crónico o incluso derive en la muerte. Es decir, esa persona, desafortunadamente, si sufriera un aplastamiento por algún tipo de vehículo o maquinaria pesada, pues moriría, ¿no? En su área laboral. Y obviamente hay que indagar sobre qué fue lo que pasó, cómo fue lo que sucedió, y creo que esa es nuestra labor también, ¿no? Prevención de este tipo de accidentes de trabajo. Ustedes deben de conocer también que en las empresas, por ejemplo, en las industrias grandes, a los trabajadores tienen 1 hora o media hora de capacitación contra estos temas de accidentes laborales para evitar que esto suceda. En todo caso, estas acciones que realiza el personal de enfermería o el personal que está a cargo de la seguridad laboral, las establece como medida preventiva. Es propiamente la persona que las quiera captar y las puede implementar. Es como todo, ¿no? Cuando damos educación para la salud, le damos la información al paciente y el paciente tiene que tomar esa información y aplicarla a su vida. Entonces, en el trabajo, ahí sí es obligatorio, pero si el trabajador no lo quiere hacer porque le incomoda o no le gusta, ya es responsabilidad también de él. Pero de que se les brinda las estrategias para que lo pueda llevar a cabo, la empresa toma en consideración ese punto, porque tienen capacitaciones constantes, que esto entra dentro de la educación continua. Bueno, vamos a seguir con otro concepto para que podamos pasar a una siguiente dinámica, que se llama enfermedad de trabajo. Una enfermedad de trabajo puede ser derivado de una acción que nosotros vamos a estar realizando continuamente. Esas acciones, por ejemplo, pueden ser por movimientos repetitivos, ya sea que yo esté realizando un movimiento rápidamente, diariamente, todos los días, y yo sufro un problema neuromuscular. Puede ser porque yo esté realizando, por ejemplo, una mala técnica en cargar algún tipo de material, que puede ser la lesión de mis vértebras lumbares.
puede ser que esté yo en contacto con algún tipo de, si hablamos de agente biológico, algún tipo de agente infectocontagioso y que yo me pueda enfermar de esa bacteria o virus. Puede ser también por una mala ergonomía que tiene mi área o medio ambiente de trabajo. Esto que va a causar que porque yo me esté relacionando dentro de mi medio ambiente, yo pueda tener una enfermedad de trabajo a causa de mis actividades que yo realice diariamente. Y obviamente, si esto sucede, voy a tener que establecer mis acciones para que se brinden mis derechos como trabajador. Recuerden que nosotros como trabajadores o empleados tenemos derechos y obligaciones. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones para que en función de nuestras actividades nosotros logremos identificar qué es lo que nos compete hacer y qué es lo que no nos compete hacer, y así evitar algún tipo de problema que pueda causar en nosotros, en nuestro organismo, hasta cierto punto un problema grave, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ustedes no sé si han visto en alguna ocasión en algunos centros de trabajo personas que no utilizan el material correcto, ya sea para, vamos a hablar, por ejemplo, hablemos de una persona que esté soldando, ¿no? Que se dedique a la soldadura. Esa persona, si no utiliza bien una protección ocular para evitar que vea los rayos, incluso hasta el humo que sale de la soldadura, puede afectarle no solamente los ojos, sino también el sistema respiratorio. Y ese estado patológico va a ser derivado de una acción. Por ejemplo, las personas que se dedican también a la madera, ¿no? A ser carpinteros, ¿no? El acerrín, obviamente, son partículas muy pequeñas que también pueden causar problemas en el sistema respiratorio, ¿no? Personas, por ejemplo, que utilizan movimientos repetitivos, ya sea una secretaria, por ejemplo, que todo el tiempo esté tocando el mouse, pues va a causar un problema. ¿Dónde? Es un problema que se llama síndrome del túnel carpiano. Entonces, podemos identificar que esos movimientos o esas actividades nos van a causar, al final de cuentas, una enfermedad. Y hay que saber cómo trabajar para evitar que tengamos este tipo de problemas. Y bueno, continuemos entonces con el factor de riesgo. El factor de riesgo va a ser todo el evento, que ya lo hablamos. El elemento puede estar donde, en mis condiciones de trabajo, en mi medio ambiente, que este puede ser físico, químico, ambiental, y que en combinación con dos o más de los que mencioné anteriormente, o uno, pueden producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, van a causar una enfermedad de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, si yo estoy expuesto continuamente a algún químico, me voy a tener problemas en mi sistema respiratorio. Incluso, creo que todos somos personal de salud. En algún momento vimos el tema de esterilizantes, ¿no? Los esterilizantes que se ocupan, hay sustancias químicas que pueden alterar incluso nuestra función. Es decir, no sé si recuerdan cuando vieron este tipo de productos como el glutaraldehído, el formaldehído. Si yo no lo sé tratar de manera correcta o preparar de manera correcta, pues va a causar problemas, ¿no? Que pueden ser náuseas, vómitos en mi persona, ¿no? Por eso la persona debe de estar capacitada. Y cuando hablamos de capacitación, también debemos de entender que debemos de darle a esa persona que va a ingresar al trabajo una capacitación o una inducción al puesto para evitar que ocurra un accidente de trabajo. O sea, que no nada más lo metemos de que, órale, tú ya sabes, vamos a hacer este trabajo. Claro que no. En ningún trabajo es así. Y bueno, vamos a ver en la siguiente tabla que por grupo hay 5 grupos específicos de condiciones de trabajo que nosotros vamos a tener riesgos. El primero va a ser un entorno físico del trabajo. Entre los riesgos que vamos a encontrar en el entorno físico puede ser el ruido. Hay una norma oficial mexicana que establece las directrices, en este caso, cuánto debe de ser los niveles de ruido que debe de soportar una persona sin utilizar un tipo de protección auditiva, ¿no? Que puede ser no mayor a 80 decibeles.
Podemos entonces establecer que una persona que tenga un proceso, que esté pasando por un proceso de hipacusia es porque se expuso a más de 80 decibeles dentro de su área laboral. Las vibraciones, este es otro proceso también. Los movimientos repetitivos que puede tener una persona por realizar algún tipo de trabajo, puede que tenga hasta cierto punto problemas que van a afectar las manos o los brazos. En algún momento, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el síndrome el síndrome específicamente de Raynaud, que es un síndrome, en este caso, neurovascular. Este, obviamente, va a ser causado por vibraciones. Desafortunadamente, las personas pueden tener pérdida de la sensación de estas extremidades y esto ocurre también por una enfermedad de trabajo. La iluminación, si se está expuesto a diferentes factores que pueden alterar la visión de la persona, pues debemos utilizar un equipo de protección personal que nos ayude a disminuir ese grado de iluminación. Otro punto son las condiciones climáticas del puesto de trabajo, ¿no? No es lo mismo que yo esté trabajando en mi oficina, que esté trabajando tal vez a 40 grados expuestos al sol o hasta 38 grados, ¿no? Esa persona puede tener un riesgo de padecer algún tipo de problema, ¿no? Eminentemente, como puede ser hasta una deshidratación o un golpe de calor. Las radiaciones que pueden ser ionizantes, no ionizantes, ultravioletas y sobre todo el espacio disponible a disposición adecuada para realizarlos. Cuando hablamos de contaminantes químicos y biológicos, vamos a obviamente estar expuestos a materias inertes, en este caso que pueden ser vapores, aerosoles, humos o polvos, ¿no? Que ya les comentaba, el humo de algún tipo de dispositivo para que se pueda utilizar o que de ellos, de algún material, se desprenda ese tipo de material y por lo tanto nos va a causar un problema en nuestra salud. Cuando hablamos de un contaminante biológico, pues estamos hablando específicamente de virus, bacterias, ¿no? Que son microorganismos que nos van a causar enfermedades infectocontagiosas. Otro punto importante también es la carga de trabajo, los esfuerzos que realiza la persona, cómo levanta un objeto pesado, si utiliza algún tipo de dispositivo para levantar algún tipo de material, si maneja la carga de manera correcta. No es lo mismo empujar que jalar un material pesado. Tal vez por esa mala práctica esa persona pueda lastimarse ciertas partes del cuerpo, ¿no? Incluso también las posturas. Desde que nosotros estamos en nuestra área de trabajo, por ejemplo, las personas que se dedican mucho al área administrativa o al área donde tienen que estar en un lugar mucho tiempo sentados, las posturas tienen mucho que ver, ¿no? Hay personas que tienen una mala postura para sentarse, hasta para eso tenemos que tener una silla ergonómica adecuada, ¿no? Que nos ayude a prevenir cualquier tipo de problema a nivel neuromuscular. Y también, obviamente, los problemas de atención, los niveles de atención que podemos nosotros establecernos. Y la organización del trabajo, aquí va más con la jornada de trabajo, cuántas horas trabaja esa persona, cómo es el ritmo de trabajo, qué es lo que hace, si participa o no, si cumple con la tarea o si no tiene estabilidad. Dentro de la organización del trabajo también tengan en cuenta que es el tipo de trabajo que realiza la persona, ¿no? En algunas ocasiones pensamos que el trabajo físico es un poquito más cansado que el mental, cuando los dos tienen una igualdad, ¿no? Porque la persona que trabaja físicamente se va a cansar esta parte muscular, pero la persona que tiene un trabajo que donde está expuesta a mucho estrés, pues va a ser más esta parte cognitiva y mental. Y cualquiera de los dos puede llegar a un problema de estrés, ¿no? Un estrés laboral que puede llegar incluso a un síndrome de burnout y tener consecuencias a largo plazo. Entonces hay que identificar también qué es lo que está haciendo la persona y para poder nosotros implementar esas estrategias. Y por último vamos a ver las condiciones de trabajo que vamos a tener. Las condiciones, en este caso, si las maquinarias son pesadas, si cuentan con las herramientas correctas, si hay el espacio para trabajar, el transporte, si hay equipos eléctricos con los que va a trabajar otra persona o si hay algún tipo de incendios. Como pueden darse cuenta, es la enfermería laboral, o en este caso la salud laboral, es amplia.
Y nosotros vamos a intervenir de alguna u otra manera estableciendo estrategias para evitar que el trabajador pueda tener una enfermedad de trabajo. Bueno, para evitar estos tipos de enfermedades o riesgos de trabajo, el empleador debe de tener un equipo de protección personal necesario. Este equipo de protección personal nos va a servir para evitar que nosotros evitemos un riesgo laboral o un accidente de trabajo. Y pueden darse cuenta, como está en esta imagen, si el trabajador tiene que utilizar todos estos aditamentos, lo tiene que utilizar. No porque no le guste o no porque es pesado, no lo va a utilizar en su jornada laboral. Incluso hay algunas empresas muy estrictas que si ven que el trabajador no cumple con ciertas reglas, inmediatamente lo despiden, ¿no? Por no cumplir con llevar por ejemplo, los guantes, ¿no? Que les van a servir para proteger sus manos de cualquier tipo de abrasión. Entonces, estos dispositivos van a estar diseñados para proteger al trabajador de accidentes o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si vemos que el trabajador va a realizar va a trabajar en altura, pues tiene que utilizar una línea de vida. Esa línea de vida le va a ayudar a evitar que caiga al precipicio o de la altura en el que está y puede, sobre todo, salvaguardar su integridad. Pero si esa persona no tiene una línea de vida o no está asegurado en la parte superior, en donde se encuentra, pues va a caer y va a sufrir incluso traumatismos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que son como lo que a veces nos llegan dentro del área hospitalaria. Y bueno, ¿cómo se genera un riesgo de trabajo? Para que se genere un riesgo de trabajo, aquí incluyen 3 puntos importantes, que van a ser las condiciones peligrosas, las condiciones inseguras y los actos inseguros. Cuando hablamos de estos 3, no se necesita que se presenten de manera puntual 3 acciones, sino que deben de ser cualquiera de estas, es decir, para que ocurra un riesgo puede que haya una condición peligrosa o para que ocurra un riesgo puede que haya un acto inseguro. En cualquiera de los 3 casos se puede generar de manera repentina. Y vamos a ver que las condiciones peligrosas van a ser aquellas características inherentes a las instalaciones o procesos de maquinaria, es decir, el ambiente donde se está laborando. Si yo veo que mi área laboral no es segura, pues comunico inmediatamente o reporto que mi área no está adecuada para que yo pueda laborar. Esto obviamente puede deberse al ambiente, a la maquinaria o incluso al material que voy a utilizar. Muchos de nuestros compañeros en el segundo o tercer nivel de atención no querían atender a pacientes COVID y era obvio, ¿no? Porque a veces no había el equipo de protección personal correcto. ¿Y esto qué? Pues había una condición peligrosa porque yo podía enfermarme y enfermar a mi familia de alguna manera. Entonces, en algunas ocasiones, nuestros compañeros tenían que comprar su equipo de protección personal para poder atender pacientes y evitar enfermarse. Desafortunadamente, muchos murieron en este proceso, ¿no? Dando la vida por otras personas. Pero de esto se trata esta parte de la condición peligrosa. Cuando hablamos de condiciones inseguras, van a ser aquellas que van a derivar de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas. En muchas empresas ya hay protocolos o normas que debemos de seguir para hacer un proceso o un procedimiento. Lo vemos en los hospitales, ¿no? Como primer ejemplo, vemos que el hospital tiene un manual de procedimiento, tiene un manual de funciones y debemos de seguirlo al pie de la letra. Pero a veces nosotros decimos, pues yo lo hago de esta manera. Bueno, pero tú lo haces de esta forma, pero ¿dónde está tu evidencia científica? Se supone que somos profesionales de la salud y debemos de trabajar con evidencia. Lo mismo sucede con estas personas que son empleadores. Les dan la capacitación para que lo repliquen y lo hagan como debe de ser. Y seguimos por último con un acto inseguro. Los actos inseguros van a ser todas las acciones o decisiones humanas que pueden causar una situación insegura, que es a lo que yo iba en el comentario anterior.
A veces yo creo que me sé hacer este procedimiento de esta forma y lo realizo de esta manera y por lo tanto no cumplo con todas las especificaciones para realizar ese procedimiento y por lo tanto pues voy a tener un riesgo. Como pueden darse cuenta, son 3 puntos muy importantes que debemos de siempre tener en mente al realizar un procedimiento, al realizar un trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre estos 3 puntos de los que les he hablado? Para pasar a la siguiente actividad. Quiero que participen un poco y logremos identificar en esta imagen de qué se trata, si se trata de una condición insegura o de un acto inseguro respecto a lo que le acabo de comentar. Pueden comentar en el chat incluso o pueden abrir su micrófono las personas que quisieran. ¿De qué se trataría esto? ¿De una condición o de un acto inseguro? Aquí ya comenta la compañera Marta que es una condición insegura. ¿Alguien más tiene otra? Exacto. Rosy dice que es una condición, correcto, es una condición insegura. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dentro de nuestro ambiente hay un problema con esta lámpara. Esta lámpara en algún momento que yo esté realizando una actividad se va a caer, ¿no? Y si no traigo un equipo de protección que cubra mi cabeza, pues me puede lastimar, ¿no? Incluso en otras partes del cuerpo. Entonces, desde aquí estamos viendo que las condiciones inseguras van a causar riesgo de que yo tenga un accidente. La siguiente imagen, esto aquí hace referencia, una condición o un acto inseguro. Buenas tardes. Yo creo que eso sería un acto inseguro, ¿no? Porque lo está realizando el personal. Para empezar, pues son líneas eléctricas, no tiene zapatos, o sea, está permitiendo la conducción de la electricidad, no tiene ninguna protección personal. Entonces, definitivamente ahí también entra a la persona, ¿no? Es un acto inseguro. Sí, claro. Gracias, compañera Marta Antonia. Es un acto inseguro. Vemos que aquí esta persona, por tratar, bueno, cualquiera que sea la finalidad, está haciendo algo que es indebido. En primera, porque no es la persona capacitada para hacer ese trabajo. En segunda, porque no tiene ningún tipo de equipo de protección personal, como lo comentaba la compañera Marta. Y en tercera, porque puede tener un riesgo de electrocutarse, ¿no? Y sufrir una descarga eléctrica y, por lo tanto, perder la vida. Entonces, veamos que si bien no es una condición insegura porque por lo que estamos observando esta persona no trabaja, no está laborando o no es una persona que tenga el uniforme que se encargue de estos problemas eléctricos y por lo tanto pues puede sufrir un riesgo, ¿no? De algún accidente. Hasta cierto punto nosotros también como trabajadores luego hacemos actos inseguros que ponen en riesgo. Por ejemplo, en las empresas a veces jugar con los carritos de carga pesada, eso es un acto inseguro que parece hasta cierto punto divertido, ¿no? Y lo vemos en los videos, incluso hay una imagen que ha estado mucho ahorita en internet, en las redes sociales de no sé si es albañil que está parado sobre unas varillas. Esto es un acto inseguro porque imagínense que esa persona se cayera sobre las varillas o del lugar donde está, pues puede perder la vida. Y ahí nos damos cuenta que es por la impericia de nosotros, que lo estamos haciendo nosotros y eso pues también nos pone en riesgo. Muy bien, y aquí en esta tercera imagen, ¿de qué estamos hablando? ¿De una condición insegura o de un acto inseguro? Adelante, pueden abrir su audio o comentar en el chat. ¿Alguien que quiera participar? Acuérdense que aquí todos estamos aprendiendo. El conocimiento se comparte. Adelante.
Yo considero que sería un acto inseguro porque la persona no tiene no tiene protección, si acaso unos lentes solares, pero pues no para lo que está soldando. Considero Muy yo que bien. sería un acto inseguro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o está de acuerdo con la compañera Marta? Creo que en el chat están también comentando acto inseguro, es correcto. Es un acto inseguro porque la persona puede, por lo que vemos ahí atrás, tal vez tenga las condiciones para realizarlo en el lugar correcto, ¿no? Pero no cumple con las especificaciones. Incluso hay normas oficiales mexicanas para este tipo de trabajos que serían establecidos específicamente para soldaduras, que lo podemos ver en las normas oficiales mexicanas de la seguridad, normas oficiales mexicanas de seguridad del trabajo y previsión social. Esas normas establecen... Adelante, ¿alguien quiere participar? El mismo hecho que usted declaró, como lo describió. Bueno, creo que se activó el audio. Esas normas establecen de manera correcta qué normas están enfocadas en el área de la salud, en el área de organización y también cuáles son normas específicas de seguridad, ¿no? Que aquí sería soldadura y corte, que es la norma oficial mexicana 027 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, podemos observar que esta persona está realizando un trabajo, pero no con las condiciones necesarias. Puede, ¿quién no quita que esa chispa pueda prender hasta cierto punto el cubrimiento que tiene facial, ¿no? O incluso que no, como lo comentaba la compañera Marta, puede que solamente sean unos lentes solares y no cumplan específicamente para evitar que tenga un problema, ¿no? A nivel ocular. Comúnmente esos pacientes que se dedican a la soldadura pueden sufrir algún tipo de conjuntivitis causada por ese tipo de chispas, ¿no? Que serían las soldaduras. O pueden sufrir también algún otro problema a nivel facial, como una dermatitis causada por este tipo de vapores incluso. Y pues obviamente pues no está en el lugar correcto. Y como pueden darse cuenta, eso es lo que le compete también al área de una persona que trabaja en esta parte de la seguridad y salud laboral. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir los riesgos de trabajo? Para prevenir riesgos de trabajo hay 3 puntos importantes que quiero mencionar. Uno que es la seguridad industrial, otro que es la higiene industrial y otro que es la salud ocupacional. Muchas veces hemos escuchado estos términos, pero ¿de qué tratan? Bueno, la seguridad industrial trata específicamente de la prevención de los riesgos y protección contra accidentes. Si bien nosotros en algunas ocasiones nos vamos a enfocar, hay maestrías en seguridad industrial, pero eso le compete un poquito más a esta parte de los ingenieros industriales, ingenieros civiles, que se ocupan de prevención y limitación de riesgos contra accidentes. Es decir, ellos lo que tratan de visualizar es qué accidentes están ocurriendo, identifican, analizan ese riesgo, evalúan y controlan el riesgo y por lo tanto establecen acciones para cambiar los procesos, ¿no? De eso se trata la seguridad industrial. Ahora sí que a grandes rasgos. ¿Nos podemos enfocar nosotros en esto? Sí, si tenemos alguna maestría específicamente en seguridad industrial, se puede hacer. O alguna especialidad, también lo podemos hacer, porque aquí se estarían implementando estrategias a nivel, ahora sí, protocolario, hacer una investigación, un estudio de casos, y pues conlleva tiempo. Los que nos va a competir a nosotros como trabajadores del área de la salud va a ser la higiene industrial, que es donde nos vamos a enfocar nosotros, en la prevención. En este caso es una prevención no médica, que va a ayudar a evitar que el paciente o que el trabajador pueda enfermarse. Y nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Prevenir enfermedades profesionales. Muchos de nosotros estamos expuestos a agentes físicos, agentes químicos o agentes biológicos, de los cuales nosotros podemos enfermar. Y por lo tanto,
pues vamos a tener un problema crónico o un problema agudo, y esto nos va a restar días de trabajo, y por lo tanto vamos a tener que estar en un área hospitalaria, y pues prácticamente a nadie nos gusta, ¿no?, ese proceso, porque ya sabemos qué es lo que conlleva. Y el último punto, que sería salud ocupacional, pues aquí es donde sí entraríamos también nosotros, porque son actividades multidisciplinares que vamos a establecer los del área de la salud o de un área competente para promover y proteger la salud de los trabajadores mediante estrategias como la prevención, control de enfermedades, control de accidentes y eliminación de factores. Cuando hablamos de factores, son causas, ¿no?, que están haciendo que ocurran accidentes y algunas condiciones que pueden poner en riesgo la vida de los trabajadores. Y es importante porque lo que queremos es que el paciente en nuestra área, que el paciente se cure o no enferme. Y aquí en esta área de que el paciente no ponga en riesgo su salud por realizar una actividad. Bueno, para que nosotros podamos identificar qué es lo que nos rige en materia de salud laboral o de seguridad y salud en el trabajo, vamos a tener a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política obviamente establece, ¿no?, artículos donde nuestros derechos, ¿no? El más común es el artículo 123, que establece las características de que debe cumplir un trabajador. El otro es la Ley Federal de Trabajo, con la Ley General de Salud, la que nos va a regir como trabajadores. Obviamente ahí vienen qué es lo que nos compete hacer, qué es lo que no nos compete hacer y cuáles serían nuestras obligaciones. El siguiente es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento va a establecer las directrices para que nosotros podamos desempeñarnos en nuestra área laboral de manera correcta. Y por último, las normas oficiales mexicanas, que se van a dividir en tres: seguridad, salud y organización, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En estas pueden encontrar todas las actividades que puede realizar se pueden realizar en materia de seguridad, salud en el trabajo. Incluso si ustedes quisieran hacer un análisis de riesgos, hasta el final de las normas vienen las listas de checklist para que ustedes puedan establecer si hay, por ejemplo, algún agente químico contaminante que se encuentra dentro de su área laboral, si hay algún proceso de riesgo psicosocial, también hay este test. Obviamente, pues esto derivado del trabajo que esté realizando la persona. Otros pueden ser por trabajos de altura, ¿no? Viene la norma de trabajos de altura, qué debe utilizar una persona para poder realizar ese trabajo, qué no debe de realizar de manera directa. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las funciones de la enfermería industrial o de la enfermera industrial o salud ocupacional? Nosotros sabemos que dentro de nuestra área como enfermeros vamos aquí a promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, ¿no? Que son actividades que nosotros realizamos comúnmente dentro de nuestro ámbito en el que nos desenvolvamos. Puede ser primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Promovemos la salud siempre, ¿no? Queremos que la persona tenga una salud o que tenga la motivación de tener salud. Prevenimos las enfermedades en donde, en el paciente sano y en el paciente enfermo, ¿no? Prevenimos que tenga otra enfermedad anexa a la que ya tiene. Y a veces hacemos también que el paciente que está sano, pues no tenga o tenga las herramientas para evitar que tenga una enfermedad. Restauramos la salud de las personas, estamos cuando nacen las personas, incluso cuando fallecen, es lo que nos compete como enfermeros, y aliviamos el sufrimiento. En algunas ocasiones hay pacientes que desafortunadamente tienen cuidados paliativos y lo único que tenemos que hacer es estar dándole un tratamiento paliativo. La enfermería, si me preguntaran ahorita, es bonita. Yo considero que todos nosotros los que somos enfermeros estamos muy orgullosos de nuestra profesión y creo que es lo que recibir un agradecimiento y obviamente el pago económico también, pues es primordial para nosotros, y creo que cualquiera de los que estamos aquí damos lo mejor para el paciente, ¿no? La familia incluso. ¿Cuáles son entonces las funciones? Dentro de el ámbito, sí, como ya revisamos específicamente en las diapositivas anteriores, podemos ver que la higiene industrial y la salud ocupacional, nosotros debemos de realizar estas acciones. El enfermero que se va a encargar de la salud ocupacional industrial va a realizar estas actividades: exámenes médicos,
actividades de promoción y preservación de la salud, atención de enfermería, programas de seguridad en el trabajo y desarrollo de un diagnóstico de seguridad y de salud en el trabajo. Todas estas nos van a competir a nosotros y nos interesa este punto de seguridad laboral. Casi en los estados del sur, casi no hay industrias. Podemos encontrar enfermeros industriales ¿dónde? O enfermeros en salud ocupacional en los estados del norte, Monterrey, por ejemplo. Hay muchos enfermeros que se dedican a esta parte, ¿no? Comúnmente nosotros los del sur estamos más enfocados en el segundo nivel de atención, que sería esta parte ya un poquito más curativa. ¿Y qué vamos a realizar? Bueno, ¿qué vamos a realizar en esta parte de exámenes médicos? El enfermero que va a estar específicamente en esta área tiene que realizar exámenes médicos de ingreso y exámenes médicos periódicos. Los primeros nos van a permitir evaluar cómo se encuentra el paciente que llega a o que llegará próximo a solicitar un empleo o que va a ocupar un puesto. Nosotros debemos de hacer una valoración clínica de cómo se encuentra la salud de este paciente para ver si es apto o no para poder cumplir con ese trabajo. Una persona, por ejemplo, que llega con una patología como una hipertensión arterial, es obvio que no debe de realizar un trabajo de altura, ¿no? Porque estaríamos hablando de un problema cardíaco. Una persona que tiene un problema auditivo o una hipoacusia, no lo vamos a nosotros a tratar de referenciar a un trabajo donde se utilicen altos decibeles. ¿Por qué? Porque vamos a causar que el paciente pierda la audición. Entonces, ustedes, yo creo que la gran mayoría de los que nos están acompañando en este momento, al momento de pedir un empleo o de concursar para un empleo, les pidieron una historia clínica o incluso un certificado médico. Lo ideal es que para las empresas esos exámenes médicos se realicen dentro de la institución para que puedan constatar, de acuerdo al trabajo que están pidiendo, que son sanos o que su condición física es correcta, ¿no? Desafortunadamente este proceso no se lleva muchas veces porque quien lo hace lo puede hacer la de recursos humanos, pero la de recursos humanos solamente me va a pedir ¿qué? Un certificado médico. Y el certificado médico lo puedo comprar en cualquier institución, ¿no? De salud. Me cuesta creo que 50 pesos, 100 pesos. Lo compro y ya me ponen que mi estado de salud es buena, ¿no? Y no me realicé ningún tipo de examen, ningún tipo de estudio y yo ya tengo una evaluación, una condición física. ¿Qué pasa después? Que ese personal que acaba de entrar tiene una condición de salud y que está trabajando en unas actividades que van a agravar ese problema. ¿Y quién pierde ahí? Pues perdería más el empleador, porque eso conlleva a que se hospitalice el trabajador y es lo que yo no quiero. Yo quiero que mi personal como empleador esté sano para que pueda realizar las actividades correctas. Eso sería como en primer punto. Vamos a realizar una evaluación clínica, vamos a realizar una historia clínica también. Obviamente, esto es para un aspirante que acaba de entrar al puesto. Y vamos a hacer exámenes médicos periódicos. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo mandar a llamar a mi personal y decirles, bueno, mañana van a venir en ayunas, les voy a checar la tensión arterial, les voy a checar su glicemia capilar, signos vitales, el índice de cintura-cadera, su matometría. Y hago mis exámenes periódicos. Puedo yo durante ese proceso identificar que hay pacientes, hay trabajadores que tienen una hipertensión arterial y que no están asistiendo, bueno, que es probable, ¿no? Porque no sabemos todavía si ya está diagnosticada y que no acuden a su instituto de salud para que tengan valoración. Entonces, esa es mi labor también como para realizar exámenes médicos. En este caso, nosotros podemos, si ya identifique que mi paciente tiene un problema, entonces lo voy a citar cada 6 meses o cada 3 meses, lo voy a dar seguimiento para ver cómo sigue el problema, o incluso puedo identificar si este trabajador tiene apego al tratamiento. Si no lo tiene, pues causaría un problema o puede causar incluso un accidente de trabajo por no estar hasta cierto punto correctamente bien de salud. Dentro de las otras características o actividades que vamos a tener como
dentro de nuestras funciones vamos a ser evaluadores de signos vitales y somatometría. Yo tengo que identificar la tensión arterial de mi paciente, si es acorde, si es normal, dentro de los parámetros, de acuerdo a las normas, su frecuencia cardíaca, si está bien, si está correcta, si su frecuencia respiratoria está bien, si realiza algún tipo de procedimiento donde tenga que inhalar algún tipo de humo o vapor que está afectando su capacidad respiratoria. Tengo que visualizar también su temperatura, monitorizar su temperatura corporal, la saturación de oxígeno, que es otro signo vital, pero es muy importante, ¿no? Para evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa respiratoria. Vamos a checar el peso, ¿no? Muchas veces los trabajadores no nos enfocamos en el peso de los pacientes. Hay pacientes que ya tienen obesidad, ¿no? O incluso el índice de cintura-cadera es superior tanto en hombres como en mujeres. Entonces, son esas actividades que vamos a hacer nosotros con los trabajadores. Y obviamente, el empleador nos tiene que dar los horarios establecidos para que puedan ir a un seguimiento dentro del trabajo. Al trabajador, al empleador le conviene, ¿por qué? Porque así va a evitar que enferme el trabajador. Pero nosotros también estamos incursionando en esta parte, ¿no? De la prevención. También vamos a realizar detención de capacidades físicos funcionales, como puede ser la agudeza visual. Si vemos que el trabajador está en un proceso donde su capacidad para visualizar ya está deteriorándose, pues vamos a brindar estrategias, vamos a referenciarlos a un especialista, ¿no? Para que pueda tener una capacidad de ver las cosas de manera correcta. Cuando hablemos de la capacidad auditiva, ya les dije, hay normas específicas que establecen cuántos decibeles deben de estar establecidos en un área laboral, y también la capacidad pulmonar, ¿no? Por algunas enfermedades que pueden estar relacionadas por vapores o humo. Vamos a tener también entonces las estrategias enfocadas en psicológicas y de personalidad. El estrés a veces que causa el trabajo es mucho, y estas personas pues, pueden tener estrés laboral. ¿Qué pasó con el COVID? Muchos de nuestros compañeros tenían estrés laboral, ¿no? Incluso tenían síndrome de burnout, el síndrome del paciente quemado, ¿no? Ya no sabían qué hacer con este proceso, y tenemos que referenciarlos con un personal capacitado, que en este caso sería ¿qué? Un psicólogo que se va a enfocar de ayudarlo en esta parte, o brindarles estrategias para que pueda tratar de llevar ese proceso de manera correcta. Y también vamos a dar pláticas de enfermedades transmisibles, que pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, a los que todos estamos expuestos. Y obviamente porque es importante. Vamos a ver también que vamos a tener que dar capacitación sobre enfermedades no transmisibles, como pueden ser la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, algún tipo de cardiopatías en los pacientes, algún tipo de accidente cerebrovascular, el cáncer, el EPOC, ¿no? Que muchas veces van a ser causadas por los mismos pacientes. Estas son enfermedades no transmisibles porque son propias de cada persona, y que cada persona, pues, desafortunadamente nos estamos provocando, ¿no? Por no hacer una buena actividad física, por el sedentarismo, por una mala alimentación. Y también vamos a tener pláticas sobre toxicomanías, que incluyen el tabaco, alcohol, cannabis, cocaína o anfetaminas. En algunas empresas, como por ejemplo la cervecera, establece que se hagan detecciones de alcohol. El alcoholímetro, antes de salir del trabajador, tiene que pasar por el alcoholímetro. Si esta prueba da positiva, pues desafortunadamente pues ya no llegará al día siguiente, porque es excluido de su trabajo, ¿no? Por una mala práctica laboral. Y bueno, ¿qué atención vamos a hacer nosotros como enfermeros? Vamos a valorar al paciente de acuerdo a nuestros patrones funcionales, aparatos y sistemas, una valoración cefalocaudal, dominio nada o marco conceptual teórico de enfermería. Hay que valorar al paciente. Nosotros tenemos valoraciones propias de nuestra área, de nuestra profesión, que son importantes. Tratemos de utilizar la que más nos adaptemos a nuestra área práctica,
práctica. Tal vez a algunos nos guste más la de patrones funcionales de Marjorie Gordon, o a otros nos guste más la de dominios Nanda, porque podemos interrelacionar los diagnósticos de manera correcta. Pero pues va a depender de cada uno que lo tratemos de hacer. Muy pocas instituciones de salud logran establecer la valoración del paciente, ¿no? Porque es muy tedioso, quita tiempo. Sí quita tiempo, pero si yo me enfoco en mi paciente, voy a tratar de determinar cuál es el problema que tiene y voy a priorizar, voy a conocer a mi trabajador para que yo pueda establecer intervenciones en él específicamente. Pareciera que el proceso de atención de enfermería es muy amplio, pero si nos damos cuenta lo hacemos todos los días en nuestro quehacer, solamente que si lo queremos hacer más metodológico, pues es obvio que vamos a necesitar de las taxonomías para poder hacerlo. ¿Y dónde vamos nosotros a incursionar? Pues en trabajos de personas, en trabajos de alto riesgo que tienen las personas. También vamos a poder incursionar en los permisos de trabajo. Nos encargamos de eso dentro de la salud laboral. Si puede ocurrir un accidente de trabajo o problemas con el estado de salud. Nosotros vamos a estar capacitados para poder hacer estas actividades independientemente de la atención de enfermería de asistencia. Así que yo espero que en algún momento cualquiera de ustedes logre incursionar en esta área que es muy bonita, que es la salud ocupacional. ¿Y qué actividades vamos a hacer de promoción y preservación de la salud? Bueno, vamos a tratar de modificar estilos de vida en los trabajadores, ¿no? Vamos a tratar de modificar hábitos alimenticios y que ellos puedan mantener la salud, estableciendo que un trabajador sano pues va a poder lograr un trabajo correcto y sobre todo va a ser para el bien del paciente. También vamos a incursionar en la prevención de enfermedades de trabajo. ¿Qué vamos a realizar ahí? Vamos a realizar sesiones clínicas. Les comentaba, en las empresas hay 1 hora o media hora específicamente destinada a la prevención de enfermedades. También podemos establecer nosotros sesiones clínicas sobre algún tipo de enfermedad que esté pasando. Cuando hablemos de ergonomía, de cómo tomar, por ejemplo, bueno, hablamos de ergonomía, si hablamos de un personal que se la pasa todo el día sentado, ¿cuál debe de ser la silla correcta? Si hablamos de cargas pesadas, ¿cómo debe de ser el transporte de esta carga pesada para no lastimarnos las lumbares, ¿no? Y esas sesiones clínicas se pueden programar, ustedes pueden hacer su sesión clínica semanal, mensual, y obviamente esto va a ser muy productivo para ustedes porque pues van a tratar de compartir el conocimiento con las personas y pueden complementarlo con pláticas, folletos, capacitación continua o campañas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos solamente que la promoción se da en este caso en un primer nivel de atención o con la comunidad, ¿no? La educación para la salud se da en todos lados, con la persona, la familia, incluso con la comunidad. Podemos realizar también como enfermeros diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a detectar los peligros circundantes en el centro de trabajo. Vamos a establecer normas en materia de seguridad y salud en el trabajo para que se lleven de manera directa. Vamos a detectar condiciones físicas peligrosas o inseguras que pueden presentarse en las instalaciones y también detectar agentes físicos, químicos o biológicos que pueden modificar el ambiente de trabajo. Yo puedo como enfermero industrial, más bien como supervisor en esta área, detectar cuáles son los peligros, implementar estrategias y sobre todo platicarlas con mi jefe para que pueda implementar algún tipo de capacitación. Pareciera muy difícil, es muy fácil. Desafortunadamente, quita mucho tiempo hacer este tipo de estrategias o diagnósticos de seguridad. En algunas ocasiones hemos trabajado con empresas que pensaríamos que no necesitaran un enfermero, ¿no? Enfermero industrial o enfermero en salud laboral. Pero cuando hacemos el diagnóstico como parte de un trabajo, ahora sí que específicamente de una materia, se dan cuenta de todos los riesgos que puede tener el trabajador, incluso
en algunas empresas pequeñas, como pueden ser carpinterías, empresas de ferreterías, prácticamente las empresas no le muestran mucha atención a esta parte de la salud de los trabajadores. Revisamos cartillas y no tienen un esquema de vacunación completo. Hacemos diagnósticos cribados, por ejemplo, en detectar algún tipo de enfermedad, como pueden ser diabetes mellitus, ¿no? Pero como una prueba rápida, glicemia capilar, vemos que los trabajadores tienen su glucosa elevada y no siguen un tratamiento y no sabían que tenían su glicemia elevada, no tienen incluso también seguridad social, algunos no se han dado de alta. Imagínense si ocurre un accidente de trabajo, pues sería un correr para la empresa porque tendrían que estar definitivamente dados de alta en cualquier seguro o Secretaría de Salud competente. Y bueno, vamos a ver que dentro de los niveles de prevención de la seguridad industrial se establecen 3: prevención primaria, secundaria y terciaria. Empezando por la primaria, obviamente vamos a hablar de la promoción de la salud. Así específicamente, aquí nosotros debemos de hacer cambio de conductas y actitudes. Y vamos a prevenir enfermedades, monitorear condiciones del trabajo, obviamente desarrollar estrategias también, programas de inmunización, lo que les comentaba, que todos tengan su esquema completo de vacunación, y vamos a establecer educación para la salud y un programa para control de enfermedades. Si veo que hay muchos pacientes que llevan con una patología continua, van al área de enfermería y veo que tienen un problema tal vez infeccioso, pues verifico qué es lo que está pasando, si cumplen con la normativa, si llegan tal vez con conjuntivitis, es porque no están utilizando tal vez su equipo correcto, ¿no? Entonces, aplicar estrategias de manera directa. En la prevención secundaria vamos a eliminar situaciones de riesgos, detección de enfermedades, en este caso, que pueden tener los trabajadores. Vamos a realizar exámenes periódicos del estado de salud de los trabajadores, que pueden ser cada 6 meses o cada año, y vamos a realizar análisis de tendencia y enfermedades y reportes de accidentes. Muchas veces cuando llegamos al trabajo como de enfermedades laborales, ya incluso hay un análisis de riesgos anterior, donde se establecen las pautas que se hicieron o que se intervinieron. Hay que leerlo para investigar cuáles fueron en su momento y revisar si se pusieron en práctica o se cambiaron. Y por último, la prevención terciaria, pues es los programas de reincorporación laboral. Debemos de entender que los trabajadores muchas veces quieren regresar a sus empleos. ¿Por qué? Porque es lo que en algún momento les apasionaba, ¿no? Entonces tratar de reincorporarlos en ciertas áreas, reestructurar tareas para ellos y responsabilidades, llevarlos a terapia laboral y monitorizar también enfermedades crónicas que tienen los pacientes, ¿no? Como pueden ver, este tipo de prevenciones se establecen directamente en la seguridad industrial. Y por último, podemos crear un programa de seguridad y de salud en el trabajo. Estos programas de seguridad y salud en el trabajo son un documento donde vamos a hacer acciones preventivas y correctivas para evitar riesgos en las personas, que pueden ser físicos, y causar daños en las personas, obviamente, por utilizar las instalaciones. Consta de una acción preventiva o correctiva, las acciones o programas de promoción, las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias, las fechas de inicio o término de programas y el responsable de la ejecución. Todo eso lo podemos hacer nosotros, compañeros. Todo esto es importante que nosotros sepamos que tenemos la capacidad para realizar este tipo de acciones, pero pues muchas veces no los conocemos, no estamos muy interesados en este tema, simplemente en el segundo nivel de atención. Y bueno, aquí podemos tener un organigrama, ver un organigrama. Si yo establezco que hay un riesgo de trabajo en uno de los trabajadores, podemos observar que debo de evaluar el riesgo. Esto puede ser mediante un examen previo al inicio del trabajo, que sería la inducción al puesto, y yo le puedo realizar a esta persona un examen básico de salud, ¿no? Si detecto que no hay nada, podemos ver que se va al nivel 1, que no hay riesgos. Sin embargo, si detectara yo que esta persona desarrolló una enfermedad porque tuvo un riesgo en una enfermedad de trabajo, pues deberíamos de conocer primero si el examen de salud fue por las condiciones laborales o su condición, o fue por ausencia prolongada, en este caso de que no se solicitó.
Vamos a ver que en nivel 2 debemos de realizar un examen de salud específico para esa persona. Es decir, si llega por una enfermedad laboral, conocer cuál fue la causa o si de verdad está pasando por ese proceso. No sé si recuerdan que el Instituto Mexicano del Seguro Social anteriormente iban muchas personas por justificantes médicos, ¿no? Y ahora no podemos ir por justificantes médicos porque ya se quitó esa parte, ¿no? De que tienes que ir a fuerza si tienes un problema de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador mentía y no iba a trabajar ese día, ya sea que porque tuvo algún tipo de problema externo, ¿no? Que no competía un justificante. Entonces, ahora ya por eso los pacientes o los trabajadores que van a acudir por un problema de salud al IMSS que es el más conocido, pues deben de tener un examen de salud específico para ver si el riesgo es moderado o puede ser un riesgo alto. Bueno, vamos a ver un caso clínico, ya para terminar, ya nos queda poco tiempo, para ver qué tipo de actividad es, si es un accidente de trabajo, si es una enfermedad de trabajo, una enfermedad general, un accidente de trayecto. Vamos a leer entonces el caso clínico y les voy a dar 2 minutos para que puedan responder a qué tipo de concepto específicamente se enfoca. Cuando ya hayan terminado, pueden abrir su audio o incluso comentarlo por el chat para que podamos establecer de qué se trata. Muy bien, creo que ya terminaron, ya están comentando en el chat de qué se trata. Aquí la compañera Leti, un accidente de trabajo. ¿Es accidente, es enfermedad? Vamos a ver cuál sería la correcta, ¿no? Tenemos todavía tiempo, 30 segundos. Bueno, ¿alguien quiere participar abriendo su audio? ¿O solamente...? Ok, ya pues hay más comentarios. Ok, bueno, vamos a leer el caso clínico. Nos comenta que un trabajador de la empresa cervecera cargaba durante su jornada laboral unas cajas de un peso mayor a 20 kilogramos y no contaba con un dispositivo que ayudara a dar soporte a su espalda baja, ¿no? Al momento de realizar un movimiento sintió un dolor en la zona lumbar. Por el momento no le tomó importancia, pero a medida que pasaron las horas, el dolor fue agudo. Asistió a urgencias y el médico le diagnosticó lumbalgia aguda. Y tenemos 4 opciones, ¿no? Que es accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, enfermedad general o accidente de trayecto. Bueno, vamos a ver que las opciones múltiples nos dan paso a que nosotros logremos identificar o empezar a descartar, ¿no? Empecemos por la parte inferior.
Accidente de trayecto no es porque no se trasladaba a ningún área, ¿no? Enfermedad general tampoco es porque no estamos hablando de una patología que esa persona pueda tener, o bien puede ser algún proceso infeccioso como gripa, ¿no? Faringitis. Enfermedad de trabajo. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad, vamos a ver que puede ser causada ¿por qué? ¿No? Por un proceso repetitivo, ¿no? Aquí estamos viendo que este paciente no estaba, ahora sí, estaba utilizando un equipo para prevenir ese dolor en la espalda baja. No contaba con un dispositivo. Accidente de trabajo no puede ser. Porque bueno, en este caso puede ser, el accidente de trabajo no puede ser. ¿Por qué? Porque no, obviamente podemos pensar, bueno, pero puede ser un acto inseguro. Bueno, pero un acto inseguro es algo que está causando él por no utilizar las maneras directas de hacerlo. Entonces es enfermedad de trabajo. Pero aguas aquí con esto. Si nosotros, si el paciente llega y dice que no utilizó el soporte de su espalda baja, obviamente el Instituto Mexicano del Seguro Social le va a negar esta parte, ¿no? La incapacidad porque él no está utilizando el medicamento correcto. Un accidente puede ser, estaríamos pensando que sí, también puede ser, pero desafortunadamente no, en algunas ocasiones, lo podemos establecer de esta manera. No contaba con un dispositivo, entonces también podemos catalogarlo como un accidente de trabajo. Pero lo ideal es que sea una enfermedad de trabajo por utilizar algún tipo de requerimiento pesado, ¿no? Bueno, el siguiente caso clínico nos dice que un trabajador de la empresa de energía eólica que trabaja en las alturas cayó de su área de trabajo al momento de su área de trabajo. Al momento de caer, su cráneo impactó contra el suelo y fue llevado al hospital. En la entrevista, el compañero cercioró que en todo momento él utilizó su casco. El diagnóstico es traumatismo craneoencefálico severo. ¿De qué se trata? ¿De un accidente, de una enfermedad de trabajo, una enfermedad general o un accidente de trayecto? Muy bien, Marta Antonia está comentando que es un accidente de trabajo. ¿Alguien más? Enfermera América también, exacto, se trata de un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona cayó de una parte, obviamente, de una altura, pero contaba con todo ese equipo de protección personal. Puede que haya ocurrido una mala maniobra y desafortunadamente haya caído de una altura y haya presentado un traumatismo craneoencefálico severo. Ok, muy bien. Gracias, Leti Cedillo. Bueno, vamos con el caso número 3. La empresa papelera traslada a sus empleados en un autobús de la empresa a su casa. Después de una jornada laboral, sufrieron un accidente. Una empleada sufrió una fractura en el fémur, por lo que fue trasladada al hospital para su atención y valoración. ¿Aquí de qué estaríamos hablando? ¿De un accidente, una enfermedad de trabajo, enfermedad general o accidente de trayecto? Muy bien, Marta Antonia comenta de accidente de trayecto. ¿Alguien más? A la enfermera América, muy bien, es un accidente de trayecto específicamente, ¿no? Pensaríamos que fuera tal vez algún accidente de trabajo, pero no, esta persona se trasladaba de su casa, de trabajo a su casa, ¿no? Recordar que es importante establecer estas directrices específicas, ¿no? Donde nosotros podamos detectar dónde sufrió el accidente y qué fue lo que pasó con esa persona. Se lo van a pedir también en la Secretaría o Instituto Mexicano del Seguro Social, le harían una historia clínica para detectar si fue un riesgo de trabajo o en este caso si fue suscitado por parte de. Bueno,
Hasta aquí creo que termina mi intervención. Estas son mis referencias bibliográficas. Gracias por su atención. No sé si tienen dudas o preguntas o algo que quieran comentar de la presentación. Estoy abierto a cualquier tipo de cuestionamiento. Participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Es el momento, por favor. Pues preguntas o dudas, creo que a lo largo de que se va haciendo pues las investigaciones o las tareas, ¿verdad? Van saliendo. Al menos a mí ahorita no me quedó ninguna, todo muy claro. Y creo que sí es muy importante este tema que se está dando, el licenciado Luis Alfredo, porque yo estoy en el sureste y efectivamente no tenemos tantas industrias, pero creo que el trabajo de enfermería industrial no solamente es en las industrias, las que estamos en un área hospitalaria también corremos esos riesgos, también tenemos esas situaciones y eso es algo que no se toma en cuenta. Cuando se habla de industrial, solamente pensamos en precisamente eso, ¿no? Una industria, una empresa diferente. El hospital lo tenemos catalogado aparte. Y creo que es muy importante y muy valioso que también se tenga en cuenta que el hospital, pues de alguna manera también es una empresa, ¿sí? Y también corremos riesgos. Y lo mencionabas, por ejemplo, el no usar el uniforme correcto o no, aunque no nos agrade mucho, por ejemplo, el uso de los zapatos, ¿sí? Los zapatos clínicos tienen sus especificaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Luego de repente a nosotros, sobre todo las mujeres, no, pues que a lo mejor mi taconcito o a lo mejor el zapato que no tenga agujeta porque se ve más coqueto, pero al momento en que nos tenemos que agilizar, al momento en que tenemos que dar pasos pues mucho más rápido, podemos resbalar, podemos tener un accidente de trabajo. Y también al movilizar a nuestros pacientes, aun cuando nosotros en enfermería sabemos de la mecánica corporal, sabemos que tenemos que usar fajas, sabemos que inclusive en algunos hospitales ya hay hasta las grúas para mover a los pacientes, pero si no lo tenemos, entonces también es riesgo. Yo creo que a lo mejor ese sería un concepto que habría que agregarle a tu plática, ¿no? Me pareció muy interesante. Felicidades. Pero pues esa sería mi participación, ¿no? Que no se olviden que en los hospitales también corremos riesgos. Gracias. Muchas gracias, compañera Marta Antonia. Entiendo, es muy puntual su comentario. Específicamente, claro, dentro del área hospitalaria, el personal está expuesto a diferentes tipos de agentes que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ¿no? Incluso hasta por las radiaciones, por los rayos X, estamos expuestos también cuando se van a realizar toma de rayos X a las unidades de los pacientes. Y claro, estamos expuestos a muchas cosas. Hay muchas investigaciones, bueno, hay pocas investigaciones en este punto sobre el ámbito hospitalario. Se pensaría que como personal ya estamos nosotros acatando, ¿no?, cierta orden, ¿no?, de médicos, enfermeros, camilleros, personal que trabaja en un área, pero sí es indispensable. Tal vez, tal vez lo podamos nosotros definir un poco menos o que sea leve esta inclusión porque nos dan capacitación continua, ¿no?, de los diferentes procedimientos que realizamos. Pero sí es importante, yo como siempre le comento a mis compañeros, es que desde el simple hecho de utilizar un zapato, si tú te llegas a resbalar y vienen y checan que no lo estás utilizando, o viene a ver esta persona de recursos humanos que tú estás llevando un zapato inadecuado, no va a valer el riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque estás faltando digamos, con una normatividad, cuál es el uniforme correcto para el personal de enfermería. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Cuando queremos hacer investigaciones en el área hospitalaria, que ese también es un tema muy interesante,
las compañeras del área de enfermería no nos ayudan a contestar los cuestionarios de investigación. Desafortunadamente tuve una pequeña experiencia, bueno, varias experiencias, pero la más notoria es esa. Yo quise aplicar un cuestionario sobre un tema en específico y la verdad, la poca participación o la nula participación del personal hace que no haya investigaciones. No hay investigaciones en qué, en nuevos temas, nuevos procedimientos. Y si no hay investigación, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Quedándonos en ese proceso de hacer lo que sabemos y no hacer algo innovador, algo nuevo. En la medida que nosotros como enfermeros logremos que evidenciar hasta cierto punto mi conocimiento de lo que sé y que no te voy a juzgar porque tal vez no sabes, es importante que nosotros cuando nos den un instrumento de investigación, hay que contestarlo con lo que sabemos, porque para eso es para conocer cuáles son las áreas de oportunidades que se tienen que dar. Desafortunadamente, les digo como experiencia, como profesionistas del área de la salud, muy pocas veces estamos motivados por contestar un cuestionario, pero gracias por la aportación, compañera Marta. Aquí comentan, ¿cuándo se considera una enfermedad general? Bueno, se considera una enfermedad general cuando el paciente o cuando el trabajador cuando en el trabajador no influyen sus actividades cotidianas, por ejemplo, puede ser un resfriado, en algunos casos, si no es infecto contagioso, puede realizar su actividad, no es una enfermedad general. En algunos casos, por ejemplo, que una enfermedad general pueden ser aquellas que nos pueden dar a cualquier persona, ¿no? Que pueden ser causadas por cualquier tipo de contacto con otras, siempre y cuando no altere el orden del medio ambiente del trabajo donde se presentan. Dice, la compañera Leti dice, ¿quién realiza ese diagnóstico de enfermedad general y quién nos protege o qué importancia tiene que nos den ese diagnóstico y para qué nos sirve en el trabajo ese diagnóstico? Diagnóstico de enfermedad general, específicamente, enfermedad general. Bueno, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en el área hospitalaria, debemos de tener diferentes situaciones o actividades que vamos a realizar específicamente como profesionales del área de la salud. Si nosotros no hacemos las actividades o intervenciones de manera correcta, podemos tener una enfermedad general, ¿no? Que nosotros somos los más expuestos a virus, bacterias, ¿no? O algún tipo de radiación. Entonces, ¿quién nos protege? Nos vamos a proteger en la medida que utilicemos el equipo de protección personal, en la medida que nosotros estemos realizando los procedimientos de manera correcta. Por ejemplo, en un paciente aislado hay que utilizar un equipo correcto, ¿no? Si no se utiliza de manera correcta, podemos hacer que nosotros podamos propagar la infección y eso se llamaría como infección asociada a la intención de la salud, ¿no? Entonces, en el trabajo nos sirve para tener ese diagnóstico, sería principalmente para eso. Dice Marta Antonia, en los trabajadores que cotizan en el INSS, la importancia es el pago de tu salario, enfermedad general es el 60%, accidente, enfermedad de trabajo es el 100%. Sí, ¿no? Enfermedad general es el 60%, accidente, enfermedad 100%, dependiendo, porque si el instituto establece que sea menos del 100% accidente, enfermedad, creo que me parece que hay otras directrices importantes, como puede ser el grado de dependencia, es decir, si puedo hacer mis actividades básicas o mis actividades normales, va a depender del porcentaje que nosotros vamos a tener como salario, ¿no? Y eso lo va a dictaminar el Instituto Mexicano del Seguro Social específicamente, en algunas ocasiones. Muy bien, ¿alguno tiene otra pregunta, otro comentario? Sí, maestro, yo quiero hacer una participación. Sí. Sí, fíjese que hace poco, en el hospital donde trabaja, a una compañera le sucedió sería pues un riesgo de trabajo, accidente de trabajo. Resulta que ella, bueno, yo le hablo del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE. Como todos sabemos, no hay deficiencias a nivel institucional, desde recursos humanos hasta recursos materiales, insumos, ¿no? Resulta que nosotros en el ISSSTE tenemos la mala praxis de amarrar las sábanas en la cabecera, ¿no? Y la piecera del paciente para que ésta no se deslice. Entonces,
Entonces mi compañera amarró, bueno, mi paciente tenía amarrada la sábana en la cabecera y todo, y pues ahí hace como que al momento de amarrar una sábana en la cabecera hace como si hubiera un espacio para poder dejar algo, ¿no? Entonces, en el turno anterior, una compañera instaló un catéter venoso periférico corto, una venoclisis, y dejó ahora sí la guía, la aguja del punzocat la dejó ahí en la cabecera, ahí donde se forma ese pliego de sábana al hacer el amarre, lo dejó. Entonces resulta que mi compañera, su paciente, se paró a bañar, a darse su baño de regadera, y resulta que ella procede a cambiar la cama. Entonces ella tenía que cambiar la ropa de cama, y al momento de ir ahí, pues incidentalmente pone la mano, y ahí estaba el punzocat, y le penetró lo que es el dedo índice en la parte posterior del dedo. Entonces sí le provocó pues una herida tipo punzón, y pues resulta que en ese momento pues ya se espantó primero porque pues es una guía, una aguja que fue utilizada con un paciente, ¿sí? Y que tenía pues resto hematológico, tenía resto biológico, ¿no?, del paciente. Entonces ella procede, levanta su accidente, va con su jefa, hace lo que se llama una hoja de reñado, una hoja que se rellena de accidente de trabajo, y ya al día siguiente, bueno, como sucedió un domingo, el día lunes ella se presenta al área de recursos humanos, hacia el área de coordinación de recursos humanos, para darle trámite a pues eso, porque no podía mover el dedo. Entonces resulta que no procedió, ¿por qué? Porque en primera no estaba en el servicio asignado según el formato FM1. Nosotros cuando nos dan una plaza de base, una plaza sindicalizada, nos dan un formato, yo le hablo del ISSSTE, ¿no?, que se llama formato FM1, y en ese formato FM1 viene tu servicio asignado con tu horario asignado. Entonces, pero a nivel institucional, nuestros jefes de enfermería nos rotan cada 2 años. A nosotros nos rotan cada 2 años. Nos rotan por servicio, ¿no? Entonces, esta compañera, su servicio adscrito, es el piso de ginecología. Entonces, ella se encontraba, cuando le sucedió este incidente, en el piso de medicina interna, porque internamente el rol, según jefatura de enfermería, es donde le correspondía a ella. Entonces, la respuesta de la doctora de accidente de trabajo le dijo que no procedía, que lo siento mucho. Entonces, al menos nosotros en el ISSSTE falta mucha regulación sobre accidentes de trabajo, mucha regulación, no hay salud en el trabajo ahí. Con esto, cuando la compañera nos comparte en un grupo de WhatsApp a nosotros este comentario, pues nos quedamos así, pues muy preocupados, porque ninguno de nosotros está en su FM1, en el servicio asignado, ¿no? Y quiere decir que si nos llega a pasar algo, al menos el ISSSTE, pues no va a responder. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso, maestro? ¿Cómo se gestiona? Yo sé que en el IMSS tienen el servicio de salud en el trabajo y lo llevan a protocolo y normativa, El IMSS, por naturaleza, es institucional y normativa, el IMSS. Sí, en el IMSS sí, aplica todito. Pero al menos yo donde trabajo le digo, pues no, y estamos a la deriva. Usted como experto en el tema, ¿qué sugeriría o qué podemos hacer nosotros como gremio de enfermería de listos? Bueno, ya aquí ya entrarían procesos legales, sobre todo porque no depende de ustedes estar en el área asignada que compete al formato F1, estableciendo ahora sí fundamentando específicamente las actividades que realiza cada persona. Si bien debemos de tener en cuenta que en algunas ocasiones los jefes pues no tienen consideración, ¿no? Aquí obviamente que entraría un proceso jurídico, ¿no? Aquí el hospital se puede deslindar de Uno la descansa responsabilidad. cuando se baña. Perdón, maestro. Matilde, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Matilde Natek, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Adelante, maestro, una disculpa. El hospital no se preocupe, el hospital se puede deslindar de esa responsabilidad, tal vez culpando, ¿no?, a la enfermera que cometió ese acto inseguro, que sería dejar el punzocat aquí, y se irían a esta parte jurídica, ¿no?, sobre los hechos, cómo sucedieron, qué fue lo que pasó. Incluso si está regulado cómo hacer un tendido de camas de manera institucional, y el personal de enfermería lo hace porque así es más práctico, también habría un problema por el cual no se puede apelar,
porque estaríamos realizando, de acuerdo a la función que nosotros estamos estableciendo, prácticamente una mala acción, ¿no? Empezando desde ahí, desde el procedimiento que se está realizando. Si no está en un manual de procedimientos, quiere decir que cada quien lo está haciendo como sin fundamento teórico, ¿no? Aquí nos vamos siempre a la evidencia. Si algo está escrito, es evidencia. Si algo no está escrito, no es evidencia y no podemos justificarlo. Aquí obviamente estamos hablando de un proceso que dañó la integridad de un personal, que fue el personal de enfermería que tuvo ese accidente de trabajo. Desafortunadamente se tiene que ir por esa parte jurídica, establecer obviamente la documentación necesaria de por qué sucedió, cómo es que sucedió, y sí es un proceso que va a llevar a muchas vueltas, pero yo considero que si no hay una normatividad sería como la primera pauta de protegerse todos ustedes como personal que cumple esa función, porque en cualquier momento a ustedes les puede suscitar un accidente que puede ser ocasionado por una intervención de mi trabajo, de mi función. Hablamos de la definición de trabajo, ¿no? Yo estoy ofertando un servicio y me están pagando por ese servicio, pero pues dentro de mis actividades como trabajador debo de cumplir también con mis obligaciones. Si dentro de la normativa del hospital es que se cambien cada 2 años, entonces debe de estar registrado, ¿no? Ya sea que bueno, obviamente la fundamentación puede ser muy amplia, ¿no? Puede que el área de jefatura comente, no es que se tiene que cambiar por un proceso ya sea porque estamos expuestos a un estrés, ¿no? Por ese mismo servicio. Y claro, debe ir directamente al jurídico para que se pueda levantar un acta correspondiente por una mala práctica del profesional de enfermería. Desafortunadamente, como no es nuestro gremio, que es el gremio médico el que está a cargo de esta parte de salud laboral, no tengo nada en contra de ellos, trabajamos de manera conjunta y somos un grupo, pero pues sí, deberíamos también incursionar a esos puestos donde nosotros peleemos por los derechos de los trabajadores, de nuestros compañeros. Creo que ese sería el caso más óptimo si ya le dieron como que esa negatividad durante ese proceso de apelar por su riesgo de trabajo que se ha comentado. No sé, aquí comenta Marta Antonia, es una negligencia por parte de enfermería. Claro, es una negligencia por ese acto que se cometió y es un proceso jurídico penal por una mala praxis, sí, correcto. Es un proceso, pero pues aquí hay que establecer esa indemnización por esa persona porque ya tal vez no tiene movilidad del dedo o de la zona y esto no le sirva para realizar sus actividades, ¿no? Y hasta puede, por un proceso jurídico correcto, puede que llegue hasta favorecerle a ella, logrando que tenga hasta cierto punto una indemnización por esa mala práctica o por ese accidente de trabajo que se suscitó, ¿no? Ok, maestro, muchas gracias. Pues Muy bueno, bien, no sé de los si hay otro participantes, comentario. ¿algún comentario, una duda? Solamente quiero recalcar que esta es solamente una pequeña introducción de lo que es la enfermería en seguridad en el trabajo. Todavía parece un tema muy extenso, es muy bonito, falta ver ergonomía, posturas forzadas, dónde nos podemos nosotros incorporar también dentro del área. Aquí solamente les quise dar la introducción de conceptos y lo que hace específicamente el profesional de enfermería. Esta materia es muy bonita, es un área muy bonita también para los que vean o los que en algún momento quieran incursionar en otra área. ¿Quiénes contratan profesionales de enfermería en seguridad laboral? Por ejemplo, Coca-Cola, las empresas como Bimbo también, las empresas igual, en este caso las otras externas como Marinela, puede también ser en una tienda comercial como puede ser Liverpool o fábricas de Francia que también deben de tener a un enfermero pero que se va a dedicar específicamente a esta seguridad de los trabajadores. ¿Quiénes ofertan estas maestrías? Comúnmente se ofertan en la Ciudad de México, hay incluso maestrías o especialidades en seguridad
que son prácticamente privadas. Casi no incursionan enfermeros por el desconocimiento, incursionan un poquito más los médicos en esta área, ¿no? Pero pues es una actividad que también nosotros podemos realizar de manera directa. No sé si tienen dudas o comentarios. Ok, maestro. Pues muchísimas gracias por el tema de esta tarde. Le recordamos a nuestros participantes que este curso, al que desea obtener su constancia con un valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Por ahí les dejé mi número de WhatsApp al inicio. Para los que le interese la constancia, se los voy a volver a publicar en el grupo para que me manden un mensaje de WhatsApp con su nombre completo y grado académico para obtener su constancia con valor curricular de 2 horas. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestro. Agradecer tu participación en esta tarde. Un gusto haber estado con usted. Compartir este tema, como usted lo refiere, de suma importancia para todo el gremio de enfermería, para todo el personal de enfermería. Y esperemos vernos pronto con otro tema de sesión para darle continuidad a este mismo tema más adelante. Y pues nuestro agradecimiento como ponente en este tema, le haremos llegar nosotros a Oscar su constancia de ponente. Asimismo, y pues agradecer a todos los participantes que entraron a nuestra sesión esta tarde y también seguirles recordando que tenemos una invitación a nuestro diplomado en cuidados intensivos que inicia este domingo 19 de junio, un diplomado en cuidados intensivos con una duración de 4 meses, clases los días domingos cada 15 días, y la invitación es en esta tarde y les hacemos una super promoción, inscripción gratis y solamente pagarían la mensualidad de 750 pesos. Igual me pueden mandar al WhatsApp 951-423-6508 quien esté interesado en el diplomado en cuidados intensivos y nosotros le haremos llegar la información completa del mismo. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias, maestro Luis Alfredo. Le damos las gracias en nombre de la Universidad Nido de Sócrates por su participación en esta tarde. Despedimos la sesión. ¿Algún comentario final, maestro? Solamente que sigamos avanzando por la profesionalización de enfermería, logrando realizar investigación, ayudando a realizar investigación también, y que en algún momento esta parte donde nos conocemos como personas que estamos detrás de alguien, establezcamos y nos empoderemos por el bien de nuestra profesión para lograr ese reconocimiento que, si bien nos ha costado mucho trabajo, estamos ahí llegándole casi a esa cima de ese reconocimiento. Y qué mejor que actualizándonos mediante educación continua y sobre todo tratando de dando lo mejor de nosotros en todo nuestro trabajo, nuestras funciones, ya sean asistenciales, docentes, administrativas o de investigación. Les agradezco por su atención y esperando nos veamos en otra situación, en otro momento. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima sesión. El día viernes vamos a abordar un tema sobre hepatitis de etiología desconocida el próximo viernes. Tema sesional. Los esperamos a las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.